7:28, agradezco la presencia del congresista Alberto Quintanilla del Frente Amplio, con el cual vamos a hablar, por supuesto, del desarrollo político en el Congreso, que se encuentra pues en semana de representación, pero detrás el movimiento no para. Pero gracias congresista por estar con nosotros, pero quería conversar primero de una noticia que le mostraba fuera de cámaras. El diario Correo recoge declaraciones de Vangó Leonardo Fernández, es secretario del FUDEP. Él dice: ellos, se refiere a los congresistas del Frente Amplio, son demócratas. Algunos se han pronunciado contra la violación de los derechos de los muertos y pensamos que eso es parte de la democracia. Hubo pues congresistas que han opinado efectivamente sobre el tema del mausoleo de Sendero Luminoso en Comas. Aquí estuvo el congresista Amer la semana pasada, tenía una opinión diametralmente distinta. Él incluso decía que esto sí constituía un acto de apología del terrorismo. ¿Qué pasó? El Frente Amplio se ha enredado, se ha complicado un poquito con estas declaraciones de otros congresistas que, digamos, son bienvenidas en este caso por los representantes del FUDEP. Bueno, buenos días, gracias por la invitación. Gracias a usted por venir. Creo yo que lo que ocurre ahí ciertamente es una falta de más precisión y un deslinde más claro. Nosotros estamos totalmente convencidos que el terrorismo tiene que ser condenado venga de donde venga. No hay ninguna justificación para el uso de la violencia, mucho menos del terrorismo en el quehacer político. En segundo lugar, el delito de apología al terrorismo es un delito tipificado en nuestro Código Penal y debe aplicarse en cualquier ocasión en la cual se haga apología al terrorismo, ¿no? Que es totalmente de caso distinto, digamos, a que una persona tenga derecho a tener una tumba y descansar en paz. Un entierro digno. Un entierro digno. Pero de ahí la utilización del entierro digno o la tumba o el mausoleo para hacer la apología es un delito que sea condenado. ¿Y quién tiene que ordenar cualquier demolición? Es el juez. El juez es la única... El Poder Judicial, a través de sus jueces, es los únicos encargados de administrar justicia y determinar qué cosa debe hacerse y qué cosa no, ya en concreto, ¿no? Un mausoleo, pues, cuando se construye para agrupar, ¿no?, las tumbas de personas acusadas, sentenciadas, comprometidas con el terrorismo y reivindicar una raigambre ideología que sabemos fue la que justificó la violencia, no se puede separar una cosa de la otra, constituiría entonces para usted el delito de apología al terrorismo. En sí mismo el mausoleo en abstracto no, pero la utilización del mausoleo para hacer apología al terrorismo o hacer proselitismo, de hecho es un delito, ¿no? Un mausoleo también en sí mismo no es una construcción que agrupa, digamos, ya sean familias, en este caso no son familiares, son, digamos, intereses políticos los que los juntarían en un mausoleo estos restos, ¿o no? Bueno, el juntarlos en un lugar a personas de distintas familias para hacer, digamos, una expresión política, eso sí es apología, ¿no? Entonces, para usted, el mausoleo en sí no es un problema. El problema es la utilización política en torno al mausoleo. El problema es la utilización la ceremonia política que hemos visto, este tipo de manifestaciones. Todo eso, y la autoridad encargada es el Poder Judicial, porque el Ministerio Público tiene que formular la denuncia correspondiente y hacer la investigación del caso, poner a conocimiento del juez, y el juez de turno, el juez correspondiente, debe ordenar de ser el caso su demolición, ¿no? Eso queda absolutamente claro. O sea, ¿y qué pasó con el Frente Amplio? ¿No se pusieron de acuerdo, digamos, en tener una versión única? Así que es difícil en estos tiempos para la izquierda tener una versión única, pero no hubo algún tipo de coordinación para poder dar una posición uniforme. No lo hemos tenido, y hay veces las declaraciones se pueden, digamos, interpretar de una u otra forma, o sea, y hay veces no tenemos siempre los políticos y también los de Frente Amplio el cuidado de formularlas, ¿no? Entonces a veces dejamos algunos cabos sueltos y ciertamente, digamos, se apretan. Pero la posición nuestra es que el terrorismo debe ser condenado, el delito de la apología está tipificado y le corresponde al juez la determinación de ordenar la demolición de este mausoleo o cualquier otro instrumento que le permita... Una importante puntualización, congresista, la que hace usted. Con respecto a la... En fin, se pasó ya del sector político, las facultades no fueron otorgadas finalmente, muy bien. Ahora el vacío no existe, a pesar de que el Congreso está en semana de representación, evidentemente, y gana fuerza, sobre todo por el lado del fujimorismo, que no es poca cosa, por el peso que ellos tienen, y del aprismo de manera todavía más intensa, esta corriente para interpelar
y para el congresista aprista Mauricio Mulder incluso censurar al ministro Saavedra por el tema de los panamericanos, que habría que establecer bien ahí cuáles son las responsabilidades de Saavedra. ¿Para usted se justifica la interpelación del ministro y una eventual censura? Yo creo que sí se justifica la interpelación. La eventual censura, eso se tendrá que ver en su momento después de que conozcamos la versión del ministro. Y yo quiero puntualizar, no hay que tenerle miedo a las instituciones democráticas, y mucho menos a las establecidas en la propia Constitución. La interpelación es una de ellas. La interpelación es una de ellas y es parte del equilibrio de poderes. O sea, el ministro Saavedra es un ministro que no ha empezado a estar en el cargo el 28 de julio del presente año, sino viene de más antes, o sea, hay una continuidad. Entonces, la preocupación central que tenemos los peruanos respecto a los panamericanos de aquí 2 años es la demora en las obras. Entonces, él tendrá que explicar y asumir sus responsabilidades. Yo no le veo ningún problema, yo soy partidario de que pueda haber más interpelaciones, más continuamente, porque esto ayuda a resolver los problemas políticos en el país. Recordemos que la política tiene como objeto resolver los problemas de la sociedad, pero la política también tiene que respetar y reconocer la pluralidad de pensamiento que hay en la sociedad. Entonces, la búsqueda de los consensos vía el diálogo, el debate o los disensos también es parte de la democracia. Y parte de la democracia son las interpelaciones, que venga el ministro, explique, y si sale bien librado, airoso, hay explicaciones satisfactorias. Entonces, bueno. ¿Qué impresión le dejó la discusión sobre los panamericanos durante el debate de las facultades? Yo creo que fue un debate, no fue el central, pero sí se tocó, y la sensación que dio y tomamos conciencia es de que ciertamente había un retraso. Yo sí creo que los Juegos Panamericanos, el Perú no debía renunciar a hacerlos, ¿no? O sea, porque ciertamente, digamos, es parte de la afirmación de una sociedad, demostrar que sí podemos hacer los Panamericanos, sí podemos competir, podemos mejorar deportivamente, que es parte de la expresión cultural. Y eso de zafar del compromiso adquirido se vería también, sería muy lamentable, ¿no? En sería términos muy lamentable, internacionales. daríamos una mala imagen como institución estatal a nivel internacional. Daríamos una mala impresión a los jóvenes que tienen ilusión, están participando, que ciertamente no es lo más conveniente. Estamos ya en eso, hay que seguir adelante, ponerle fuerza y resolver los problemas de la mejor manera posible, sin ningún menoscabo a los mecanismos de control, porque eso de que a última hora se hagan declaraciones de emergencia para que se contrate sin licitación, etcétera, y dé lugar a malos manejos. Eso es abrirle la puerta. No hay que abrirle la puerta a la corrupción. Acortemos los plazos, pero hagamos que también los mecanismos de control acorten sus plazos y sean eficientes. Donde el Frente Amplio ha subrayado sus diferencias con el Ejecutivo con respecto a este pedido de facultades es en el tema económico, que sin embargo pues ha habido bastante correspondencia con el Fujimori. ¿Usted me podría subrayar cuáles son las diferencias principales y cuáles serían las propuestas alternativas del Frente Amplio con respecto a las medidas económicas? Que tenemos crisis económica, la tenemos. Tenemos crisis económica. Tenemos crisis económica en el país, ¿no es cierto? Ahora, el origen para nosotros es una economía que apuesta bastante a las exportaciones y dependen los precios de las exportaciones de minerales de los precios internacionales, que no controlamos nosotros. Entonces, por no tener una economía diversificada, somos vulnerables a ello. ¿Cuál es la forma de enfrentar? Yo sostengo, y el Frente Amplio sostiene, que hay 2 bloques de políticas económicas, ¿no? Las que buscan favorecer la oferta, o sea, el lado de los empresarios, que es lo que enfatiza las medidas económicas propuestas por este gobierno y aprobadas, y las otras medidas de política económica que deberían ir a favorecer el desarrollo del mercado interno y por consiguiente la descentralización, cosa que no se toca en el paquete y no se considera. Por ejemplo, ese es un tema ahí a grosso modo. Respecto, digamos, a la formalización muchas veces desde el Estado se viene concibiendo de que es simplemente poner plazos, corregir algunos mecanismos legales y decirle a los informales, tienen 3 meses para formalizarse, si no les dinamitamos la maquinaria, y no se formaliza. Nosotros creemos que eso tiene que ser enfrentado con presencia del Estado. El Estado, para que los contribuyentes paguemos nuestros impuestos de buena forma, tiene que dar servicios. Nosotros tenemos que tener la sensación de que nos brindan servicios de calidad, y con eso vamos a formalizarnos de mejor manera. Entonces, son los temas ahí
que apuntan a eso, ¿no? Nosotros queremos favorecer el desarrollo del mercado interno, la descentralización, y en la formalización queremos que sea un Estado presente y eficiente. Ahora, sí, además. Es poca la pelota que le ha dado este gobierno al tema de diversificación productiva hasta ahora, ¿no? Pero yo creo, digamos, que no es su preocupación. O sea, no está en su preocupación. Usted puede hablarles y decirles, sí, tiene razón. Bueno, pero si tenemos razón que hay que diversificar la economía, ¿qué medidas se están implementando para eso? Y no hay medidas que busquen diversificar la economía. ¿Qué me dice del caso de Bacus? Que nos lleva, por supuesto, a volver a discutir el tema de una ley de control previo de fusiones y adquisiciones. El congresista aprista del Castillo ha vuelto a poner también ese tema sobre la mesa, porque en el caso de Bacus lo que ocurre es que, bueno, la operación se concreta de forma internacional y el Perú no tiene ninguna atribución para decirle al que entra, bueno, ok, tú entras acá abajo, pero para que yo apruebe esta fusión, con los trabajadores se va a respetar tal cosa y tal cosa, no va a haber pues despidos masivos, en fin, hay una serie de atribuciones que no son nada extraordinario en otros países cuando estos tienen leyes de fusiones y de control previo. El tema tributario es otro, no se tributa por operaciones millonarias, hiperbillonarias como esta. ¿Cómo está el ambiente en el Congreso para poder hincarle el diente al tema? Bueno, este debate curiosamente viene desde la propuesta de reducción del IGB, porque nosotros como Frente Amplio sostenemos que la reducción del IGB solo podría tener efectos positivos siempre y cuando había una política y se aplique la legislación anti-oligopólica o antimonopólica. Hay monopolios, como usted señala, digamos, que se pueden producir por fusiones internacionales de las cuales nosotros no controlamos, pero sí podemos implementar mecanismos de control para ponerle límites a la capacidad de acción a los oligopolios. Por ejemplo, Ocitran. Entonces, hay un monopolio en el transporte aéreo. Entonces, Ocitran tiene que ponerle hay un oligopolio, ¿eh? O sea, no hay un montón de empresas. Hay que ponerle los límites y los parámetros. Entonces, en eso también tenemos... Y la economía peruana es de las más concentradas de la región en general, ¿no? Es la más concentrada de la región y además creo yo, digamos, que tenemos una política neoliberal bastante más ortodoxa que los propios países, digamos, que son reconocidos como neoliberales, como los Estados Unidos o la misma economía chilena, que se supone que son más neoliberales que nosotros, pero nosotros somos más papitas que el Papa en esa materia. Entonces, en esa materia que usted me pregunta de las cerveceras, hay que poner mecanismos que le pongan límites a ese accionar monopólico y oligopólico para evitar la disparada de precios, para evitar el abuso de poder a partir del dominio de una posición, de la posición de dominio en el mercado. Pero el fujimorismo, que tanto ha advertido sobre el carácter, la raigambre lobista del actual gobierno, según ellos, ¿se comprometerá con una ley como estas? Ahí se va a ver, ¿no? Bueno, yo creo que debe comprometerse. Yo creo que el fujimorismo, que es un tema aparte, está haciendo los esfuerzos de un sector de ellos por, digamos, democratizarse. Están aprendiendo a vivir en democracia. Recordemos que esa organización, Fuerza Popular, no tiene precisamente un origen y una raíz democráticas, ¿no? Al extremo que la señora Keiko Fujimori, que ha sido la principal contendora en segunda, bueno, la única contendora en segunda vuelta de Pedro Pablo Kuczynski, no ha tenido la cortesía democrática de reconocer y felicitar. O sea, hasta ahora. Eso refleja, digamos, que ciertamente... Las formas son el fondo en la democracia muchas veces, ¿no? Sí, muchas veces las formas deciden bastante, ¿no? Ahora, hablando del fujimorismo, la presidenta del Congreso ha declarado ayer que para ella las prioridades en el tema de la reforma electoral tendrían que ir mucho por el lado de la bicameralidad, lo cual me ha sorprendido sobremanera. Usted me hablaba de cómo hay sectores del fujimorismo que están queriendo vivir en democracia. El fujimorismo siempre ha rechazado la bicameralidad. Yo no sé si eso implica un compromiso de la presidenta del Congreso o que ve con ojos favorables la bicameralidad, pero me ha llamado la atención. Y también el voto preferencial. Pero yo no sé si eso va por el lado de que sencillamente tiremos las cartas y abramos la cancha, cuando lo que nos dicen los organismos electorales que lo que hay que priorizar es democracia interna de un lado y sobre todo control de financiamiento. El Frente Amplio fue uno de los pocos, de repente el único partido importante, la única opción política importante que se comprometió con todo al tema de la reforma electoral. ¿Cómo cree usted que el debate está yendo en el Congreso? ¿Vamos a llegar a algo o vamos a quedar otra vez con una colcha de retazos como nos ha ocurrido antes? No, yo sí creo que vamos a llegar a algo y hay posibilidades de debate, pero también hay tentaciones de parchar. La semana pasada, y está en debate ya en el Pleno,
el tema, por ejemplo, del transfugismo. Todos estamos en contra del transfugismo, pero la reforma electoral, política electoral en el Perú, tiene que ser enfrentada de conjunto. Si queremos eliminar el voto preferencial, la única condición de eliminar el voto preferencial es que haya democracia real al interior de los partidos. Una democracia interna real y verdadera, como dice usted, dejaría sin ningún tipo de justificación el voto preferencial. Claro, ¿no? Mientras no haya esa democracia real, es que es un causa-efecto. Es una situación con otra, ¿no? Por ejemplo, el financiamiento público de los partidos. También tiene que haber un funcionamiento transparente de las cuentas de los partidos. Entonces, reciben el dinero de financiamiento público y no lo van a malutilizar. Pero si no han querido que la UIF vea el tema de los partidos ahora y lo han pateado para adelante, eso no nos va adelantando por ahí que una mayoría del Congreso va a pasar esto por agua tibia. Bueno, eso sería, digamos, un retraso en la modernización del país y un retraso en la consolidación. No será el caso del Frente Amplio. Ustedes van a defender como bancada. Nosotros tenemos problemas, tenemos diferencias, todo, pero es parte de la construcción y estamos haciendo realmente esfuerzos por democratizarnos. Tenemos un problema por los congresos que hemos hecho. Si no hubiésemos hecho los congresos, tal vez nadie se daría cuenta de nuestras limitaciones y problemas. Para terminar, entonces, ¿usted cree que el Frente Amplio va a poder avanzar en esta línea de diferencias internas con respecto al futuro de la agrupación? Ya Verónica Mendoza de manera más clara, está apuntando por lo menos a tener otro frente o una inscripción distinta a la de Tierra y Libertad, ya que el congresista Arana pues se resiste a abrir esa cancha. ¿Usted cree que puede haber continuidad con más de una inscripción y una sola bancada? ¿La bancada del Frente Amplio no se va a romper en los próximos meses? No tendría por qué romperse y el esfuerzo precisamente es saber convivir con inscripciones paralelas en un solo frente. La izquierda necesita saldar una deuda que tiene con el país. Nosotros en el Perú no hemos podido acceder a ser gobierno como lo ha hecho la mayoría de las fuerzas de izquierda en América del Sur, precisamente por nuestra división, nuestra intolerancia. O sea, no podemos seguir siendo, pues, digamos, partidos que comulguen a los que no piensan como uno por cuestiones absolutamente, digamos, superficiales, ¿no? Uno se da cuenta que las divisiones que hemos tenido anteriormente en la izquierda era, pues, si tipificábamos al gobierno, si era reformista burgués o era reformista, qué sé yo, digamos, no burgués, etcétera. Cosas que ciertamente a la luz de la historia nos demuestran que no debemos hacerlo. Y no cometamos el mismo error. La izquierda tiene que hacer los esfuerzos de unir, de modernizarse y democratizarse. La izquierda es necesaria en el Perú y en todos los países y no podemos despreciar esta oportunidad. Alberto Quintanilla, parlamentario del Frente Amplio, que se nota que no ha nacido ayer y que está haciendo además una invocación, pues yo creo, directa a sus copartidarios, no, a los simpatizantes de la izquierda, a los integrantes del Frente Amplio, a quienes quieren integrarlo seguramente. Gracias por estar con nosotros esta mañana.